¿Cómo entender? ¿Cómo entender los coletazos políticos tras la decisión de la administración del presidente Donald Trump de desertificar a Colombia con waiver, con una serie de condicionamientos, sin quitar el apoyo económico que tal vez era una de las mayores preocupaciones, aunque desde el gobierno del presidente Gustavo Petro pues están diciendo que no necesitan las limosnas de Estados Unidos, aunque sean $500 millones. No sé si eso sea fácil de conseguir en medio de la crisis económica que tiene este país. Pero lo cierto, Lucas, es que mucho se ha hablado de que es una decisión política y es un mensaje claro, no a Colombia como país, sino al presidente Gustavo Petro como jefe del Estado colombiano. Y yo creo, Silvia, que así como hay división, por ejemplo, entre republicanos y demócratas, en esto coinciden y en que definitivamente es un golpe político más que otra cosa. Con Wola, que hablábamos ayer con la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, decía esto es un garrote que tiene a su disposición el presidente de los Estados Unidos, esté quien esté, justamente para intentar que algunos países se alineen más con las políticas de Washington. Entonces, sin duda alguna, es, y lo ha sido a través de los años. Por supuesto, hay cosas que son, digamos, hechos con los cuales pues se toman algunas medidas, pero pues hay una gran parte que es política. Pues desde la oposición están intentando buscar culpables, individualizar el tema, mientras que los sectores que son afines al gobierno del presidente Gustavo Petro dicen que esto es una decisión política, don Andrés Carmona. La decisión de la administración de Donald Trump de desertificar a Colombia con un condicional, es decir, un waiver, para evitar que se pierdan las inversiones o los apoyos económicos que desde el gobierno norteamericano se hace en Colombia, generó diversos coletazos políticos en los que tanto gobierno como oposición se están echando la culpa sobre el responsable de esta decisión. Para el senador de Cambio Radical, Carlos Motoa, la responsabilidad recae en 3 ministros, el de Interior, Armando Benedetti, el de Justicia, Eduardo Montealegre, y el de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, quienes deben responder en moción de censura por el descuido en la política antidrogas. Por supuesto, tenemos que encontrar los responsables y tiene que existir un juicio político, moción de censura para los ministros que permitieron y para este gobierno. Estamos en la decisión de buscar algún acuerdo con partidos de la oposición, con independientes, para realizar ese debate de control político. No puede quedarse las cosas como hoy está sucediendo en el país, quedar al lado de Bolivia, al lado de Venezuela, al lado de Afganistán de los talibanes. Sin embargo, para congresistas de gobierno como el senador de la Alianza Verde, León Freddy Muñoz, los verdaderos responsables de esta decisión son los integrantes de la oposición, quienes incluso fueron a Washington a tratar, según él, de desertificar al país. Es un asunto político. Aquí vemos cómo Estados Unidos se inmiscuye en la política colombiana, favoreciendo claramente al centro democrático en tiempos electorales. Y aquí los que están celebrando, pues no tienen nada que celebrar. Primero, 2 alcaldes, Federico y Eder, se fueron a Estados Unidos a promover la desertificación. Pero aquí la desertificación es política, no económica, para que lo entiendan los colombianos. Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, no hay que cambiar nada en la política antidrogas. Esta fue una decisión política del gobierno Trump a un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro. No, va a quedar igual, los resultados son impresionantes. Solamente en la policía, en lo que ha dado estos 3 años, encontramos 165.000 capturados, de los cuales 693 son extraditables. Hay 1.200 toneladas de cocaína, hay como unos 965.000 en lo que tiene que ver con marihuana, hay 10.000 laboratorios móviles desmovilizados. O sea, usted encuentra que las cifras, eso es solamente para hablar de policía. Pero los hechos son contundentes. El aumento en los cultivos ilícitos y la disminución en las hectáreas erradicadas forzosamente llevaron a que en el documento el gobierno de los Estados Unidos fuera claro: si Colombia no toma acciones contundentes para erradicar y aumentar los esfuerzos en la lucha contra las drogas, la calificación de Colombia no cambiará. 8:53 p.m. Expresidente Ernesto Samper, lo cogemos en Europa. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Su gobierno fue blanco
podríamos decirlo, de una desertificación de Estados Unidos, todo esto en medio del proceso 8000, del tema de los narcocassettes en el año 1996. La primera desertificación por primera vez en la historia, cuando nos desertifica el gobierno de Estados Unidos, estaba Ernesto Samper en la Casa de Nariño, Bill Clinton en la Casa Blanca, Silvia, y ese memorando sale el 1 de marzo de 1996. Dice el gobierno estadounidense en ese momento que esto se dio por falta de plena cooperación y por corrupción al más alto nivel del Estado. Es lo que mencionaba el memorando de la Casa Blanca hace 27 años. No, porque si fue en el 96 se cumplirían 30 el próximo año, es decir, sí, 29. Señora, 29. Ahí estamos impresionante en temas de matemáticas. En temas de matemáticas me está yendo muy bien. 854, expresidente. Quiero arrancar preguntándole cómo ha visto la reacción del gobierno del presidente Gustavo Petro, usted que pasó por esto en el 96. Bueno, yo diría que hay dos maneras de mirar el problema. Primero, buenas noches. Una es que hubo una desertificación con condiciones y otra que hubo una certificación condicionada. A mí me parece más lo segundo que lo primero, porque se mantiene la ayuda militar, se mantiene la presencia norteamericana en la lucha contra las drogas y se le pide a Colombia que haga algunos ajustes que por supuesto tendrán que considerarse. En ningún caso creo que se pueda llegar a devolver el tema hacia una aspersión aérea, una fumigación forzosa que está prohibida por la Constitución y por los acuerdos de La Habana, pero me parece que hay una equivocación en el juzgamiento que hace Estados Unidos de la producción de la coca, porque realmente en los territorios hoy día se ven muchas variedades de coca y podría decir yo que la medida no es el número de hectáreas, sino las toneladas que produce cada hectárea. Eso será un tema para revisar técnicamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que por supuesto no comparto. Expresidente, ¿cómo ve usted la reacción justamente desde el gobierno colombiano? Se ha dicho, por ejemplo, que la decisión de certificar no refleja la realidad de los avances logrados y que envía una señal equívoca en un momento que exige unidad y determinación. Escuchábamos ahorita en el informe que para el sector de gobierno esta es una decisión más política que otra cosa, que no hay que hacer muchos ajustes a la política que ha intentado implementar el gobierno Petro. ¿Usted cómo ve la reacción del gobierno colombiano? Es que yo lo que veo es que Colombia está viviendo lo que están viviendo muchos países de la región, que es una verdadera agresión de parte de los funcionarios que hoy día están a cargo de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Temas como el aumento de los aranceles, la persecución de los migrantes latinoamericanos como si fueran criminales, la suspensión de las ayudas de la AID, de la USAID, que de todas maneras vienen también en este caso porque muchas de ellas se dirigían a los campesinos y a los indígenas para que sustituyeran sus cultivos. Pues hay toda una situación de tensión en la región de la cual no escapa Colombia. Ahora, yo pienso que de todas maneras la certificación unilateral es ilegal. La única entidad que puede poner en este momento juzgar la conducta de un país son Naciones Unidas. Y allí sí veo que hay una falla del gobierno de los Estados Unidos pretendiendo volver a pedir certificaciones de conducta, no solamente en tema de drogas, sino de derechos humanos, de cambio climático. Ahí empezamos mal por reconocer que estas medidas unilaterales puedan tener unos efectos que, por supuesto, se le imponen no solamente a Colombia. Y además la medida es política, porque es para dividir el mundo entre los que están de acuerdo con los Estados Unidos y los que no están de acuerdo, amigos y enemigos, que lo que hace es aumentar la polarización. Óigame, presidente, ¿le fue mejor a Colombia esta vez en comparación con la desertificación cuando usted era presidente? Creo que hay unas medidas que no he visto, por lo menos en la certificación, no conozco el documento completo,
En ese momento se impusieron algunas sanciones económicas, como por ejemplo el voto negativo de los Estados Unidos, los préstamos que tuvieran que ver con Colombia. Pero esto también era una farsa, porque yo mismo comprobé que los propios directores de los bancos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, le pedían a los otros directores que votaran a favor los préstamos que beneficiaban a empresas que querían hacer negocios con Colombia. O sea que detrás de todo esto hay mucho ruido y pocas nueces. Por eso digo yo que esto no es el fin del mundo y que Colombia debería seguir el camino que se inició entonces, para que sea un organismo internacional, por ejemplo la OEA o la propia Naciones Unidas, las que certifiquen estas conductas y no se puedan seguir utilizando para chantajear un país o para hacerle un daño reputacional, porque la gente en este momento piensa que efectivamente Colombia no ha hecho nada en la lucha contra las drogas. Y efectivamente aquí hay un problema de corresponsabilidad, donde no existe una demanda, no hay oferta. Y la oferta de las drogas se produce porque la están consumiendo. Lo más grave es que ni siquiera están consumiendo las drogas que Colombia podría estar exportando. El fentanilo y las drogas sintéticas son las que están acabando con la población joven en Estados Unidos. Nosotros no producimos un gramo de fentanilo ni de drogas sintéticas. Así es que yo creo que hay que reevaluar estos conceptos, porque tienen más un sentido político que un verdadero sentido práctico. Presidente, usted insistía en que esta desertificación es ilegal, que es unilateral, pero finalmente hay que poner sobre la mesa que Estados Unidos año a año le da una ayuda a Colombia. El año pasado se aprobó una ayuda cercana a los 410 millones de dólares. ¿Eso no cambia también un poquito la ecuación? Tanta ayuda y tanta cooperación que hay, por ejemplo, en materia militar con los Estados Unidos. Sí, no, porque también le está quitando 600 o 700 millones, como ya decía, de ayuda social que le da a través de USAID. Y eso es algo que también nos complica la vida a nosotros, porque estamos soportando los cambios sociales y la presencia social de las zonas de conflicto con nuestros propios recursos. O sea que Estados Unidos quiere que todo esto le salga además gratis. Y esto me parece que es una pretensión que está fuera de todo contexto, porque la lucha contra las drogas no es solamente un problema en los países productores, sino especialmente los países consumidores. 9:01 p.m, estamos conversando con el expresidente Ernesto Samper, quien junto con María Emma Mejía, que era la canciller de la época, tuvieron que enfrentar la primera desertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Fue durante el gobierno del entonces presidente, además demócrata, Bill Clinton. Sí. Pero la decisión se toma por todo ese escándalo alrededor del proceso 8000. Venga, presidente Samper, usted dice básicamente que sí Estados Unidos da la plata, pero que mucho de ese dinero también lo pone Colombia en temas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Siendo sinceros, ¿usted cree que hoy Colombia está en capacidad de soportar la lucha contra las drogas sin la ayuda económica de Estados Unidos? Pues lo ha venido haciendo. A nosotros nos cuesta la lucha contra el narcotráfico alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Y ese es un precio que estamos pagando desde hace muchísimos años. Y también es bueno recordarle al mundo y al país que la lucha contra las drogas no es solamente un tema de un gobierno. Desde el año 1990 el país viene trabajando una política de Estado en la lucha contra el narcotráfico, que no sea reconocida por los Estados Unidos por razones políticas es otro problema, pero que nosotros hemos hecho la tarea y hay medidas como la extinción del dominio, la extradición, que se aprobaron inclusive en mi gobierno, que son medidas drásticas, y mientras tanto no se ve la misma actividad de los países consumidores, por ejemplo, en trancar el lavado de activos o la macro distribución de las drogas dentro de sus propios países. Así es que yo creo que volvemos a la misma discusión de siempre, y es que aquí hay una corresponsabilidad. No hay consumo
no hay oferta donde no hay consumo, y eso es así de sencillo, es lo que tiene que entender Estados Unidos. 9:03 p.m, presidente. Esta mañana entrevistamos aquí en Mañanas Blue al embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y le preguntaban en materia consular, en materia de visas, si habría algún cambio, si se afectaba de alguna manera por esta desertificación, y decía que no cambiaba para nada en lo práctico, pero que sí había cambios para el gobierno del presidente Petro. ¿Usted cómo interpreta esta frase? Pues es decir, es como decir que nada cambia para la orquesta, sino que hay que cambiar el director. Esta orquesta tiene un director, es el presidente, el que además fija las líneas de la política, y tratar de individualizar la responsabilidad para señalar al presidente me parece que es un acto de agresión con el país, con la democracia, con la gente que lo eligió. Es una forma de tratar de aislarlo del tema, cuando la verdad es que, repito, aquí sí hay una política de Estado de lucha contra las drogas en la cual hemos estado comprometidos todos los gobiernos de los últimos años. Antes de despedirlo, presidente, quiero preguntarle, ¿usted cree que esto va a ser determinante para las votaciones del próximo año? Pues yo creo que no, porque la gente ya entiende claramente que este no es un problema de política electoral, sino es un problema de política internacional. Nosotros hemos sido maltratados durante muchos años, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en la lucha contra el narcotráfico. Esto es algo que no tiene que ver con el jefe de gobierno como tal, sino con el jefe del Estado. Y el presidente es el jefe del Estado, mientras que él lo sea, pues deben respetarlo las autoridades, no solamente nacionales, sino internacionales también. 9:05 p.m, es el expresidente Ernesto Samper a esta hora en Recap Blue, hablando sobre las diferencias de la desertificación que Estados Unidos le dio a Colombia mientras él era presidente en el 96, y esta desertificación que conocíamos ayer y que la conocimos primero o de primera mano del presidente Gustavo Petro y luego ratificada a través del memorando que publicó la Casa Blanca. Expresidente, gracias por esta entrevista con Recap Blue. Gracias, lo mismo. Hasta luego.